Cementerio de Nahuales. Hace 70 años murió mi bisabuelo en sus tierras, que estaban en el rincón más profundo y recóndito de la selva de Chiapas. Criaba águilas reales, tenía un gallinero y también el único cementerio de nahuales que ha existido. Yo tenía 10 años cuando él murió. Solía ir a visitarlo para que me contara historias sobre los nahuales que estaban enterrados en sus tierras. Él se la pasaba haciendo un sinfín de rituales para mantener el cementerio protegido. Mi bisabuelo siempre traía con él un palo de escoba al que le había amarrado un rebozo. Con ese palo iba a todos los pedazos de tierra donde estaban enterrados cada uno de los nahuales y daba leves golpes alrededor del pedazo de tierra mientras decía algunas palabras. El gallinero lo tenía porque todos los días tenía que sacrificar una gallina. Cada solsticio y equinoccio tenía que sacrificar un gallo. Otra de las cosas que hacía mi abuelo y que me parecía bastante curiosa es que se turnaba para platicar con los espíritus de los nahuales. Hablaba 2 veces al mes con cada uno. Sacaba 2 sillas, una para mí y otra para él, y las ponía frente al pedazo de tierra de algún nahual. Nos sentábamos y ahí yo me quedaba escuchando cómo él platicaba con los espíritus. Mientras él cargaba las 2 sillas, yo llevaba una vela y una taza que contenía una bebida hecha a base de maíz. No recuerdo el nombre, era extraño. Esa bebida se la dejaba al espíritu del nahual y al lado mi bisabuelo ponía la vela apagada. Y por más increíble que pueda parecer, al día siguiente que íbamos a recoger la taza, esta estaba vacía. El espíritu se tomaba la bebida y aparte la vela estaba encendida. No se me olvida que una vez al año mi bisabuelo hacía un ritual. Elegía uno de los nahuales y el ritual lo hacía en su honor. Armaba un altar en el que ponía plumas de águila real, flores, chocolate, veladoras, espejos y también ponía una especie de cactus. Y a todo eso le prendía fuego mientras cantaba en dialectos. En una ocasión le pregunté a mi bisabuelo por qué tenía tantos cuidados y se tomaba tantas molestias solo por los restos de unos cuantos nahuales. Él me respondió que todos esos detalles debían realizarse para que los nahuales se sintieran cómodos y que no tuvieran ninguna intención de abandonar esas tierras. Me contó que varias veces brujos invadían sus tierras con la intención de obtener algún poder de los nahuales, pero nunca habían podido. Precisamente porque los detalles que mi bisabuelo tenía con ellos los tenía contentos. Me decía que los nahuales, aunque en vida hubieran sido seres de maldad, al morir viajaban al Mictlán, y ahí sus almas aprendían de sus errores y se esforzaban en cambiar su esencia para poder limpiar su oscuridad y así poder trascender. Y el ritual que mi bisabuelo les hacía les ayudaba con este proceso. Para él, los nahuales no eran humanos. Él decía que su origen estaba en las estrellas. Mi bisabuelo conocía una historia que le había contado su abuelo. La historia decía que una diosa tuvo 2 gemelos, una serpiente emplumada y un relámpago de fuego. La serpiente emplumada fue bautizada como la estrella de la mañana y el relámpago de fuego fue bautizado como la estrella del ocaso. La serpiente siempre fue el preferido de la diosa. El relámpago estaba celoso. Eso inevitablemente llevó a un conflicto. El relámpago de fuego era más fuerte, pero la diosa intervino y defendió a la serpiente emplumada. El relámpago de fuego fue exiliado del reino de los dioses y cayó a la tierra en forma de un anfibio humanoide. Estaba furioso por el destierro y decidió vengarse con los humanos. La estrella del ocaso se volvió un ser siniestro que comenzó a cometer terribles monstruosidades. La diosa no se lo iba a permitir, pero no podía enviar a la estrella de la mañana porque no tenía la fuerza para vencer. Fue por ese motivo que la diosa decidió tener otro hijo, la brisa de las nubes, que fue bautizado como el aliento de la vida. La brisa bajó a la tierra, enfrentó al relámpago de fuego, lo venció y lo asesinó. Le quitó la piel y lo dejó solo en los huesos. Le puso los pies al revés, le arrancó la cabeza y en su lugar le colocó la cabeza de un perro. Intentó quitarle el corazón y el alma, pero no pudo. Exhibió ese cadáver ante los hombres para que vieran que la diosa siempre los iba a proteger.
Pero la muerte, que también había sido exiliada del mundo de los dioses, se presentó ante el cuerpo de la estrella del ocaso. La muerte tomó el corazón del relámpago de fuego y de ahí creó al ajolote. A su esqueleto con cabeza de perro lo utilizó para crear a un perro sin pelo, y el alma la utilizó para crear una energía que le permitiría a los hombres obtener un pedazo del poder de los dioses. La muerte se hizo pasar por la serpiente emplumada y le entregó esa energía a los hombres, diciéndoles que era un regalo de la diosa. Pero los cuerpos de los mortales no tenían la capacidad de contener semejante poder, y por lo tanto terminaron convirtiéndose en horribles monstruos que tenían rasgos de animales. Y así fue que nacieron los nahuales. Verdad o no, eso fue lo que le contaron a mi bisabuelo, y eso fue lo que él me contó a mí. Mi bisabuelo me decía que los hombres encontraron la forma de tener acceso a la energía nahual a través de la brujería. Había muchas maneras: pociones, rituales, herencia, por medio de la sangre, sacrificios y un muy largo etcétera. Una de las dudas que yo tenía, y quizá era la más importante, era el cómo se supone que mi bisabuelo había quedado a cargo de un cementerio de nahuales. Me dijo que el abuelo de mi tatarabuelo era un fiel servidor del 56º rey del virreinato de la Nueva España, es decir, México antes de la independencia. Ese señor recibía órdenes de Carlos IV, que era rey de España, y a su vez recibía órdenes del Papa Pío VII, que dirigía las acciones de la Santa Inquisición. En 1807, la Santa Inquisición estaba terminando una cacería de demonios, que en realidad eran nahuales, y los sepultaron en un pedazo de tierra en Chiapas. Ese pedazo de tierra quedó al cuidado del abuelo de mi tatarabuelo, quien, aparte de ser simpatizante de la corona, también era un fiel católico hasta la médula. Y, aunque en 1810 explotó el movimiento de independencia, el abuelo de mi tatarabuelo mantuvo su asignación de cuidador de ese cementerio de nahuales, y así se fue pasando el terreno de generación en generación. Mi bisabuelo me decía que él ya no quiso que ninguno de sus hijos siguiera con esa tradición. Fue por eso que, en cuanto mi bisabuelo murió, ese terreno ya no quedó al resguardo de nadie. En ese cementerio estaban enterrados los cuerpos de 13 nahuales. 10 de esos nahuales eran ordinarios. Los otros 3 eran especiales debido a su naturaleza. Y me sé las historias de todos esos nahuales y se las voy a contar. El primer nahual que llegó al terreno no tenía ninguna característica particular que lo emparentara con algún animal conocido. Solo dijeron que se trataba de un nahual de nieve. Lo habían encontrado en lo que hoy es la comunidad de San Pedro Coaco, en Puebla. Ese nahual solía bajar de la Sierra Nevada del Popocatépetl y le hacía pasar muy malos ratos a los pobladores, atacando animales y personas. El ejército a cargo de la Santa Inquisición lo acorraló en una hacienda. El nahual, al verse sin salida, subió hasta lo alto de una torre. Las balas no lo mataron, pero lo hicieron caer. Aplastó a un soldado y el militar y el nahual murieron. Recuerdo muy bien que uno de los favoritos de mi bisabuelo era el nahual caballo. Siempre que iba a visitarlo me hacía la misma pregunta: ¿cuál es el nahual más alto enterrado aquí? Yo siempre le respondía que era el nahual caballo. A ese nahual lo mataron en una comunidad llamada El Chical, que está en el municipio de Coquimatlán. Llamó mucho la atención de la Santa Inquisición porque tenía cierta predilección de matar mujeres. De hecho, mi bisabuelo decía que para poder matarlo le pusieron una trampa. Le ordenaron a una mujer acusada de adulterio que caminara por las tierras de temporal. El nahual apareció y lo recibieron con balas. El nahual más extraño, al menos en lo que a mí concierne, era el que tenía facciones de cerdo. Lo trajeron desde el puerto de Veracruz. La historia de ese nahual es curiosa porque, al principio, los trabajadores solo lo reportaron como un cerdo muy grande. Pero la noche que intentaron darle caza, el cerdo gigante se paró en 2 patas y atacó. Creyeron que se trataba de un demonio, y fue por eso que pasaron el reporte a la iglesia y enviaron a la Santa Inquisición a hacer el trabajo. Antes de que lo mataran, el nahual volvió a su forma humana para pedir clemencia.
A esa persona le practicaron un fuerte exorcismo para liberarlo, pero no sobrevivió. Había también un nahual de uno de los países vecinos del sur. Lo trajeron del noroeste de Guatemala, que en aquel entonces pertenecía a la Nueva España. Era un nahual jaguar, muy joven y no tan fuerte. Mi bisabuelo me contaba que ese había sido uno de los que más les había causado problemas a la Santa Inquisición. Hasta donde sabía mi abuelo, habían tenido que quemar una zona de la selva para acorralar a las brujas. Todas las brujas dieron su vida para proteger al nahual. Esa criatura no era tan fuerte, pero posiblemente lo iba a hacer, y por eso las brujas habían intentado protegerlo. Uno de los nahuales que estaba en el cementerio lo habían traído en barco desde Cuba, que en aquel entonces también pertenecía a la Nueva España. No tenía rasgos de ningún animal en específico. Su característica que lo hacía diferenciarse de los demás eran sus filosos y prominentes colmillos. Además, que era de una estatura bastante reducida. Eso hacía parecer que sus colmillos eran aún más largos. La historia que me contó mi bisabuelo sobre ese nahual fue que lo habían capturado y asesinado en un campo. El reporte sobre esa criatura había llegado a la Santa Inquisición porque las personas decían que en ese campo podían escuchar cada noche el llanto de un bebé. Pero cada que algún despistado iba en busca del supuesto bebé, ya no regresaba jamás. Otro de los primeros nahuales que llegaron al cementerio de mis parientes fue un nahual murciélago. A ese lo habían traído desde la península, ubicada en el noroeste de la Nueva España. La criatura atacaba una ciudad costera, pero no habitaba en esa ciudad, ni tampoco en ninguna ciudad vecina. Este nahual entró a un cuartel durante la madrugada, tomó por sorpresa al soldado que hacía guardia y lo mató, pero todo ese ruido alertó a los demás soldados. No tardaron en salir y al nahual le cayó una lluvia de balas. Desde las tierras desérticas del norte trajeron a un nahual pantera. No tiene ningún sentido. No hay panteras en esa zona del país. Inclusive en la época de la Nueva España tampoco había. Las panteras no habitaban en el desierto. Pero aún así, vivía dentro de unas minas. Mi bisabuelo me decía que en varias ocasiones habían intentado matarlo, pero los esfuerzos eran inútiles. El nahual pantera sabía moverse muy bien dentro de las minas. Luego de muchos intentos fallidos, la única opción que quedó fue derrumbar la mina y así obligar al nahual a salir. A otro nahual lo habían traído desde el río Bravo. Era la única criatura en su tipo. Tenía las características de dos seres. Parecía un canino muy imponente. También tenía rasgos de vampiro, la piel pálida, colmillos superiores más grandes que el resto de la dentadura. Y por si eso no fuera poco, los largos brazos que tenía poseían una membrana que, según afirmaba mi bisabuelo, la podía usar para volar. Ese nahual fue asesinado cuando intentó robarse a una muchacha. Ella estaba durmiendo en su cuarto. En cuanto el papá escuchó el ruido, corrió al cuarto de su hija con escopeta en mano y le voló la cabeza al monstruo. El nahual que venía desde el sitio más lejano era uno que tenía rasgos como de tlacuache. Lo trajeron desde el norte del desierto de Arizona. Mi bisabuelo decía que el traslado del cuerpo de ese nahual no había sido tan sencillo como el del resto. El país del norte quería el cuerpo. Ellos decían que la criatura pertenecía a su territorio y no le llamaban nahual, sino cambiapieles. De hecho, podría decirse que la Santa Inquisición se robó ese cuerpo para poder traerlo hasta el cementerio. El último de los nahuales ordinarios era uno que venía desde Costa Rica. A ese nahual no lo había matado la Santa Inquisición, tampoco los soldados ni la gente, sino que, según se dijo en aquellos años, fue convertido en piedra por una bruja luego de que hizo una masacre. La iglesia llegó hasta ese lugar precisamente por la noticia de la masacre. No tenían idea de lo del nahual. Cuando llegaron y vieron la piedra con forma de monstruo, entendieron lo que había pasado. Rompieron la figura de piedra y los pedazos de roca los trasladaron hasta el cementerio. Los 3 nahuales restantes eran de una categoría única y especial. Se trataba de un bebé nahual, un nahual alfa, y el más importante de todos,
Un nahual primigenio. De esos 3 nahuales, mi bisabuelo no sabía mucho. En cuanto al bebé nahual, solo sabía que lo habían encontrado muerto en un barranco a las afueras de un pueblo. El nahual alfa fue masacrado por otros nahuales que nunca fueron capturados. Y en cuanto al nahual primigenio, se decía que había caído del cielo, que sus restos habían infectado a una comunidad entera de Oaxaca. Literalmente, había una comunidad de nahuales en algún lado, y debido a su alta peligrosidad, ni siquiera la Santa Inquisición se atrevió a buscarlos. Y esas son las historias de los nahuales que conozco. Yo solo les cuento lo que a mí me contó mi bisabuelo, y eso fue lo que él escuchó de la voz de su abuelo. Cuento todo esto porque ya soy un señor mayor y soy la última persona que sabe de la ubicación de ese panteón. Y en cuanto yo muera, que sé que no falta mucho, morirá conmigo el secreto de la localización del cementerio de nahuales. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.